Bien, buenas noches a todos. Ya estábamos de noche, ya el verano está pasando y estamos aquí con Carlitos. A ver, González y Sasa, ¿cómo está Carlitos? Bien, gracias a Dios, ahí estamos bien, contentos de venir una vez más. Me habían reemplazado por lo que vi. No, hubo No, está súper bien. Estuve hubo un momento en que escuchándose. estuvo el Isaías hablándonos un poco de Colombia y también aclarando algunos asuntos que estaban pendientes y que habían Claro, acusado, vamos a decir así, claro, que de Colombia había salido la el doctrina calvinismo. y él me dice que no, porque eran No, profesores que habían no. que antiguamente habían estado ahí, pero luego volvieron con una doctrina totalmente Sí, eso comenzó en diferente. Perú. Sí, los peruanos. Sí, sí que no tienen que ser tan. Bueno, por eso le quitamos. No, no, sin nada mejor, capaz que se levanten de nuevo esa guerra. No, no, es un chiste. Bueno, estamos aquí hoy día un poco para conversar acerca de lo que le ha tocado vivir a Carlitos y haciendo mención de algunas cosas. Hay cosas que son tremendamente complejas y difíciles. Y hay un libro en la escritura en donde de alguna manera podemos ver a un hombre o a varios hombres que son capaces de sobreponerse a situaciones y decir cosas como por ejemplo lo que dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me falta. Muchos dicen nada me faltará, pero dicen que el original dice nada me falta. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno. Algo interesante con los salmos, yo alguna vez lo enseñé, más de alguna vez, y una de las cosas que me sorprende de los salmos, por qué las personas hayan tanto consuelo de alguna manera en los salmos. Imagino que este tiempo ha sido un tiempo de salmo, ¿no? Sí, pero en realidad yo he estado mirando otro salmo, que es el 77. Ya. El No, salmo, pero tiempo de salmos. claro, el Salmo 77 es para mí importante por una razón específica. El Salmo 77 lo escribió Asaf, que David había puesto a él como líder de la alabanza y de la ¿El adoración, setenta y digamos. siete o el 73? No, 77. Ya, que lo son. Ya, a mí Y me impresiona el 73, ¿lo has leído? sí, pero el 77 tiene un detalle importante de mirar, que algo le pasó a Asaf en un momento de su vida, Sí. algo Sí. bien Era especial. como animal, dice que Y, estaba. y cuánto se llama, y he estado en este tiempo meditando sobre él, escuché un estudio bíblico sobre los primeros, ¿cuánto se llama? Los primeros 15 versículos. Y habla, aquí está, y justamente habla de el peligro que podemos correr nosotros si no nos enfocamos completamente en el Señor. Que ¡Wow! aquí habla de que Asaf, siendo uno de los músicos importantes, un hombre que escribió más de 50 salmos en las escrituras, fue un tremendo hombre de Dios, él también cayó en depresión. Y estos 15 versículos que podemos leer aquí, yo creo que a la Margarita le va a ser familiar y a otros más que han vivido realmente una experiencia como esta. Dice el Salmo: con mi voz clamé a Dios clamaré y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehúsa consuelo. Pero deja ponerme los lentes porque ya estoy notando que... Tú estás leyendo la Reina Valera. Sí, sí. ¿Qué es lo que decía ahí en el verso? Mi Dice, alma, ¿no? ya, dice, con mi voz clamé a Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche y meditaba en mi corazón. Y mi espíritu inquiría, dice, desechará el Señor para siempre, no se volverá más a hacernos propicio, ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, se ha olvidado Dios de tener misericordia, se ha encerrado con su ira, ha cerrado con su ira sus piedades. Dije
dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová, y sí haré yo memoria de sus maravillas antiguas, meditaré sobre sus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, que hiciste notorio en los pueblos tu poder, que con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Quiero, antes de que continuemos, porque creo que a mí me encanta Dios siempre prepara las cosas. Nosotros a veces hablamos de lo que vamos a conversar, a veces nos lanzamos como el día de hoy. Y yo sin querer tomé este libro esperando lo que tú estás leyendo. Quiero leer la versión que tengo yo, que es la versión de la NTV. Dice: oh, si Dios me escuchara, cuando estaba en grave dificultad de buscar al Señor toda la noche, oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. No me dejas dormir, estoy tan afligido, ni siquiera puedo orar. Pienso en los viejos tiempos que acabaron hace tanto, cuando mis noches estaban llenas de alegres canciones. Ahora busco en mi alma y considero la diferencia. ¿Me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Ha dejado de cumplirse sus promesas para siempre? ¿Se ha olvidado Dios de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Y yo digo, este es mi destino, el Altísimo volvió su mano contra mí. Pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Quiero parar un poquito atrás, de ahí vamos a hablar la segunda parte, y hacerte preguntas en realidad, porque yo estoy enseñando el libro de Apocalipsis, pero lo he ido enseñando de manera diferente. Y me paré este domingo en el capítulo 12 cuando habla la señal del dragón, ¿no es cierto? Más abajo dice que es el diablo y habla que engaña a todo el mundo. Cuando uno lee esto, por ejemplo, lo que estamos leyendo, porque lo que decíamos recién, los salmos tienen una particularidad. Los salmos de alguna manera son oraciones de hombres sinceros, que no ocultan nada delante de Dios. A mí, por ejemplo, me impresiona David cuando dice, apúrate porque no sé si resisto. ¿Entendí? Son oraciones realmente sinceras. Pero algo importante que creo que tú vas a poder ser mucho más capacitado que yo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque si uno empieza a leer los primeros textos que leímos, los primeros textos que tú leíste, ¿no es cierto?, y que yo leí en esta otra versión, habla de una persona que aparentemente no está hallando en Dios lo que se supone que hay hasta, esto es como más o menos haciendo la diferencia en el Salmo 73, porque el Salmo 73 dice que él estaba en esa condición hasta que entró en el santuario de Dios y se dio cuenta de dónde iban ellos y dónde iba él. Y aquí también hay algo interesante, ¿por qué? Pensando un poco lo que te decía con respecto a Satanás más que nada. Cuando uno lee el libro, por ejemplo, de los Efesios, dice con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Todos los primeros versos serán dardos de fuego del maligno? Sí. Tenemos que dar primero gracias a Dios que Asaf que escribió esto. Claro. Que no lo ocultó. Es importante esto. Sí. Porque aquí tuve un siervo de Dios y sierva de Dios, cualquiera sea esta, digamos, que va a vivir una depresión, que va a vivir una tristeza profunda. Sí, esa es la situación que se da aquí en este, por eso estudiándolo, mirándolo bien, pensaba en esto y justo estaba viviendo la experiencia de lo que nos pasó en la iglesia. Entonces, de alguna manera, ¿cierto?, lo que le ocurrió a no haciendo un estudio bíblico tan extensivo, pero más pequeño, lo que le pasó a él, en algún momento él empezó a tener compasión de sí mismo. Asaf. Claro. Y la compasión en sí mismo no es de Dios, es del diablo. Dice, se puso místico. No, es realmente así. Y fíjate que Jesús, cuando intentaron que tuviera compasión de sí mismo, él rápidamente la sacó de sí, diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Cuando Pedro le responde la pregunta positiva y luego viene la tontera. Claro, esto tiene
en algún momento él, a pesar de todo lo que estaba haciendo el Señor, él se empezó a mirar al espejo y empezó a sentir lástima de sí mismo, de las cosas que estaba viviendo, de lo que estaba ocurriendo. También el Salmo 23 explica que él en un momento dijo, pucha, yo te sirvo Dios y mira los malignos, claro. Entonces, eso llegó un momento que el Asaf se sintió, empezó a tener conmiseración de sí mismo, o lástima de sí mismo. Y realmente eso no es de Dios. Eso lo trae realmente el enemigo contra nosotros. Mírate cómo estás, tú no puedes vivir así, tú eres mejor que los otros. Entonces todo eso empieza a traer en nosotros, es como, explicándolo así, a lo mejor a los hermanos les puede servir esto, es como que tú te colocaste el lente oscuro. Te colocaste el lente oscuro y empezaste a ver a través del prisma del lente oscuro y todo se ve oscuro. Entonces, rápidamente entra en el creyente el pesimismo, que las cosas no van a salir bien, que todo está saliendo mal, que la situación se está poniendo difícil, hay personas que prácticamente se enferman, y todo eso es porque de alguna manera, ¿cierto?, tú entraste en este mundo oscuro de tenerte autocompasión y también el pesimismo, ¿sí? Ahora, si tú lo veis claramente, porque aquí para analizarlo un poco así, para que no perdamos tanto y conversemos otros temas, fíjate que del pesimismo hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Dios nos dio a nosotros como creyentes y en general cuando uno nace, le dio un don al hombre maravilloso, y ese don se llama imaginación. La imaginación es maravillosa. Tú como yo somos antiguos, o sea, la tele no nació con nosotros, como nuestros hijos ni como nuestros nietos, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué teníamos para entretenernos? La radio, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo que a ciertas horas de la tarde daban radioteatros, ¿te acordás? Sí. Y tú te sentabas a escuchar y tú con tu imaginación, era maravilloso escuchar los ruidos y, por ejemplo, las puertas, claro, las puertas. Yo me gustaba un poco el terror, un poco los vampiros. Está como una persona que conozco que le gusta escuchar el viaje del Dr. Morty. A mí también. Es toda una imaginación en que se forma. Ahora, cuando las personas empiezan a tener compasión de sí mismos, hay un problema ahí, que deja la imaginación suelta, que no es controlada. Entonces, esto le pasó a Asaf, al dejar que su imaginación se quedara como la loca de la casa, podemos decirlo así, empezó a decir esto: desechará el Señor, me desechará el Señor para siempre, no se volverá más. Ay, si no leo, no sé para qué no uso los lentes. Dice, no volverá más a hacernos propicio, se ha cesado para siempre su misericordia. Y esa gente empieza a decirte, yo creo que Dios me olvidó. Yo creo que ya Dios no quiere nada conmigo, ya Dios me dejó de lado. Eso es cuando tú dejáis tu imaginación y no la sujetáis. Esto, como te digo, es interesante porque al no manejarlo, tú te provocáis tu propia teología. La teología del olvido. Empezáis a pensar, no, si con esto ya Dios me mandó a la... ¿Me captáis? Entonces, eso le está pasando. Algo interesante con esto, en realidad, a pesar de que tú quieres pasar, yo creo que vamos a quedarnos pegados aquí ahora, hoy día, porque creo que es tremendamente bueno. ¿Por qué razón? Porque cuando uno empieza a pensar, no solo lo que tú estás diciendo aquí, sino en lo que en la Escritura se repite como con mucha... se repite mucho con las diferentes personas que de alguna manera le suceden cosas. Ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, estoy enseñando Jonás los miércoles. Yeah. Y una de las cosas que Jonás dice también, lo mismo, habla de como que en un momento él ya no va a ver más el templo de Dios y su temor es que Dios lo haya desechado. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es tan importante lo que está diciendo Carlos? Ahora, él lo sabe, Margarita tuvo esto y Dios la sanó, y la sanó con una sola cosa, ¿sabes con qué o no? Ella fue a médico, le recetaron algunas cosas que le hicieron bien, pero ella siempre ha dicho que lo que a ella la sanó fue la palabra. Ahora, ¿por qué? Porque reiteramos, si uno empieza a mirar estas cosas, como reiteradamente siempre ocurre lo mismo, digamos, porque detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Hay condenación, po. Claro, por porque es Satanás realmente que lo único que quiere es como decirte, ya tira la toalla, ya no sirves para nada. Por eso se llama la teología que uno mismo se inventa. Es una teología que tú mismo, por eso dejáis tu imaginación libre, no la sujetáis, digamos. Entonces, tú te inventáis una teología especial para ti que se llama la teología del olvido.
Cuando empezás a decir todo lo que dice Asaf aquí, pues, ya Dios me olvidó, ya Dios no va a tener más misericordia, ya Dios me va a mirar de lejos, ya no tendré nunca más me soltó de su mano. Eso es lo que está pasando aquí, ¿cachai? Dios me soltó de su mano. Entonces, eso le pasa al creyente cuando empieza a vivir digamos, esta mala experiencia de pasar por algo muy difícil. Y la Biblia menciona varias veces que ocurrió. Por ejemplo, cuando descendió un profeta llamado Ágabo a Jerusalén y estaban ciertos los discípulos y estaba Pablo también ahí, dice que él dio una profecía, pero también la profecía, el cinto. Claro, intentó también hacer que Pablo no cumpliera. Eso es lo que dicen muchos. Claro, intentó hacer que Pablo no cumpliera. Entonces, no solo ellos, los otros que lloraran, claro, cuando le dicen, déjense de llorar porque no solo estoy dispuesto a sufrir, claro, estoy dispuesto a morir. Qué increíble. Claro, porque es ahí lo que pasa, que a todos nos pasa en un momento, uno siempre tiene la vista puesta en el Señor, pero hay momentos difíciles que tú la bajáis, entonces ahí es cuando viene la compasión, y ahí cuando Satanás te ataca, no va a colocar una niña bonita a tu alrededor ni nada de eso, porque eso puede que ya no esté muy, digamos, en ti, pero lo otro sí, porque es que no se nota. Entonces caímos en lo que le pasó a Asaf, que empezó a decir, oh, Dios me abandonó, y tienes que pensar que él hacía la alabanza. Sí, lo sé. Que estaba puesto en un lugar de un privilegio, un lugar hermoso, principal. Claro, músico principal. Entonces empezó a vivir esta experiencia y él llega al momento de decir, y dice cosas aquí que son interesantes, que tienen que ver con lo que yo he vivido. Por ejemplo, dice, en la noche no podía dormir. O sea, yo vine a dormir como la segunda noche o la tercera. Oye, qué terrible, entre paréntesis, eso, una salvedad, no sé si será bueno o malo, tú tendrías que decirlo. Es bueno que le avisen a alguien que está en la situación que estabas tú de algo así, que ¿es bueno o es mejor? Porque no van a cambiar nada. Bueno. ¿Buena pregunta o mala pregunta? No. Tú con tu experiencia propia, ¿qué aconsejarías a alguien? Hay que avisar. ¿A pesar de? No, tenéis que avisar. Ellos avisaron. Uno tiene que decir lo que está pasando, lo que siente. No, pero me refiero pero al avisar de la situación y pasarte lo que te pasó, que tú no dormiste en nada esa noche, digamos, de haber sido desesperante. El día lunes nos quedamos en la casa de Héctor porque salíamos de cerca de su casa. ¿Cómo se llama donde vive Héctor? Se me olvida siempre. Tiene el mismo nombre de una ciudad grande. Claro. Que está en Canadá. Claro. Toronto. ¿Cómo se llama? La cuestión es que el aeropuerto estaba a 7 minutos. Ontario, esa es la palabra. Un aeropuerto muy bonito en realidad también. Chiquito, pero hermoso. Para ellos chiquito, no sé, pues para mí es gigante, pero... Y estábamos celebrando y de repente yo estaba cargando mis cosas electrónicas para ya estar listo para volver, y de repente veo una foto en los liderazgos de la iglesia donde se estaba quemando la iglesia. Entonces, que había los bomberos estaban por encima y estaban tirando en el tercer piso agua del asunto. Tú ni siquiera te avisaron, tú te diste cuenta porque alguien... Yo la vi. Entonces me desesperé y aquí para Chile eran como las 2 de la mañana, algo así, y traté de comunicarme con mi esposa y por WhatsApp y hablar por teléfono y todo lo que después. Entonces no me daban mucha información hasta que como las 5 de la mañana de aquí, el Cristian me dijo, papá, ya murió, se quemó el tercer piso y todo lo demás. Entonces, y me faltaban como un día y tanto para volver, pues si estando allá significaba que tienes un día. Entonces, obviamente, eran como las 9 de la noche allá, entre 9 y 10, entonces no dormí por nada. O sea, estuve ahí orando, clamando, viendo. Es como dice Asaf, por eso yo busqué este salmo, o sea, no busqué, sino que busqué un estudio bíblico para que me ayudara en cuanto a esto, a una respuesta más fuerte. Tú sabes que hay muchas personas que han dicho así osadamente que las personas que un creyente no debe sufrir depresión. No, está mal eso. Claro que está mal, pero hay personas que lo dicen. A mí me llama la atención, siempre lo he dicho, por ejemplo, a mí hay otro hombre que entró en un estado depresivo muy grande, es Elías. Claro que sí. Cuando va, y si te fijas en lo que él va diciendo, mátame porque no soy mejor que mis padres, digamos, van en la actitud tal como tú dices de autoconmiseración. Claro, sí. Sí, ese es el asunto, ¿viste? Y es la teología de la mente loca, que tú empezás ya como a que Dios te abandonó, pues eso es lo que pasa. Y la gente que no conoce a Dios, digamos, para ellos como ya todos los abandonaron, el mundo lo abandonó, mi vida se acabó, ¿cachai? Es todo una teología que hace tu mente, es toda una cuestión que hace tu mente y te va... El problema es que la mente te va destruyendo al final, pues. Ese es el asunto. Bueno, alguien dice que Satanás trabaja en tu mente
de manera primordial, digamos, que es Claro. el lugar favorito. Claro, de todas las armaduras de que el apóstol Pablo habla, que debemos resistir el día malo, ¿cierto? Inspirado en el soldado romano, el más importante de todo es el casco. Porque un soldado sin casco está muerto. Un soldado que lo llena en la cabeza, se acabó el soldado. Y la Biblia habla de que debemos cuidar nuestra mente, es un campo importante para Satanás. Entonces, si logra él entrar ahí, ya no hay nada que hacer. Algo interesante, si uno sigue leyendo el Salmo, en el Salmo 11, digamos, porque si pensamos en cómo se revierte la situación, digamos. Claro, aquí vamos Claro, a tener... el 73 también la revierte, dice, cuando Dios lo llevó y vio el cielo y vio el infierno, digamos, eso revertió a él, saber que a pesar de que a lo mejor... Hoy día le decía algo a Margarita yo, pensando un poco, ¿saben qué? Tú no sé si te has dado cuenta, los niños de África. Ya. ¿Tú lo has visto que andan a matapela? ¿Pero tú has visto que algún de esos cabros chicos ande triste? En realidad no he tenido mucho tiempo para mirar, o sea, Pero, no los he cuando uno ve visto. cosas, a mí me llama la Me muestra atención. la parte fea nomás siempre. Sí, no, pero cuando uno los ve es como que siempre están felices y contentos. ¿Por qué? Porque si uno empieza, vamos a hablar un poco de esto y particularmente lo que esta semana a lo mejor yo me he detenido de Satanás. Satanás ha hecho algo tan tremendo porque como dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del diablo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pensando un poco en qué, volviendo un poco a todo lo que es el tema, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo dice y enseña, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, pero... Y es lo que te decía, estos niños, por ejemplo, a veces no tienen ni zapatos, pero tienen comida, y son felices, porque de alguna manera no están tan insertos en este mundo que está constantemente haciéndoles pensar que la valía de ellos, es como propio Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee, porque mucha gente se equivoca pensando en eso. Entonces, pensando un poco en lo que dice aquí, porque cómo se revierte esta situación en la vida de Asaf, cómo se revirtió también en tu propia vida. Ahora, hay un detalle importante aquí que mirar. Dijimos que Asaf estaba con lente oscuro, o sea, todo lo veía oscuro. Pero la idea no es sácate el lente oscuro y ponte uno color rosa. No. Que eso vendría siendo como la otra parte, el positivismo. Otro positivo. Entonces, eso no fue lo que hizo Asaf. Él no dijo, ya piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo. No funciona así. Te va a hacer la canción. Claro, porque ambas cosas, tanto el oscuro... Son del diablo. Y te sacan de la realidad, de tu realidad verdadera. Primero como creyente. Sí. ¿Cierto? Entonces lo que hace Asaf no hace ninguna cosa, sino que Asaf dice, aquí lo que tú estás diciendo en el verso 11, dice, primero dice el día de enfermedad mía es esta, o sea, identifica que algo le pasa. ¿Ves? Aquí dice, yo digo, este es mi destino. Digamos, claro. Algo interesante, es como que, porque yo quiero hacer la salvedad aquí, creo que es tremendamente importante. Él llega a una condición en donde tú dices, está tremendamente una conmiseración así, sabes que no me hablé, ya chao, claro. Ya. Pero algo lo hizo cambiar, dice así, y cuando dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Claro, porque en experiencia propia, yo cuando estaba en la construcción trabajando, no podía ni calcular los materiales. Me sentía tan disminuido, esa es una palabra que me gusta usar, tan disminuido, que no tenía la capacidad de cuánto saco de cemento tengo que hacer para hacer un pequeño... Era tremendo, por lo mismo, porque tu mente te juega ¿Eso mal. cuando comenzaste en tu trabajo? Hace años para atrás, claro, sí. Entonces era, claro, no podía. Ahora, como te digo, yo, después de tanto orar mucho en mi casa, como también en la casa de Héctor, Héctor tiene en sus habitaciones, cambia 2 plazas bien bonitas, tiene muy bonita su casa. Bueno, cambió su casa, eso de nuevo. Sí, nos tocó cocinar, sí, fue bastante bonito. Y no me podía arrodillar mucho, que los espacios eran muy pequeños, entonces me tiraba, digamos, escondido a orar, a clamar a Dios, y llegué a sentir una soledad que me asustó eso un poco. Entonces, pero es que tu mente te dice eso. Pero yo recordé que Dios es bueno. Recordé que Dios es bueno. Sí, es lo que... Yo vine a leer ahora en Chile este salmo, no lo leía ya, no fue hace poco que empecé porque estaba muy contrariado. Cuando la gente me pregunta cosas no sabía qué decir, no tengo respuesta. Si esto no se dio, no es como y el domingo voy a estudiar tal cosa y voy a saber qué decir. Aquí pasó Javier, nadie sabía nada, no, fue de noche. Ni siquiera empezó en el lugar, empezó en otro lugar. En otro lugar. Se cuenta de que detrás de la capilla, allí por la calle Victoria, hay unos cité.
Sí. y viven unos extranjeros que la esposa se enojó y prendió un colchón y se lo tiró al hombre encima y el hombre seguramente alcanzó a esquivarlo y eso pescó primero su... Si tú te paras en la capilla, digamos, donde está la... Yo me paré, pues yo fui. Ya, claro, yo fui viste que allá. hay Sí, 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 ahí no, comenzó, sí. ahí comenzó todo. Perdón, quiero decir algo, me llama la atención lo que tú dices, porque ayer cuando veníamos de Puchuncaví, ¿Ya? no, de Puchuncaví no, De de Longotoma. Longotoma, venimos ya en Puchuncaví, suena el teléfono y la Ivana está aterrada porque había un incendio al frente de su casa. Ya. Y a mí me llamó la atención porque hace pocos días yo bajo ahí en las mañanas y de repente estaba Carabineros en ese mismo lugar y entraron porque algo había sucedido y son extranjeros. Sí, pues. Y sucedió lo mismo. Yo pensaba hoy día, porque parece que son colombianos, no estoy seguro. No, ¿qué onda con esta gente que hacen esas cosas? Claro. Porque ahí también, imagínate que el incendio no salió fuera de la casa, po. Fue adentro, se quemó, estaba fuera todo. También lo mismo el colchón y quería quemar a la que, qué locura con esta gente. Claro, ¿viste? Entonces... Ahí comenzó el incendio con esas personas. Claro, con esas personas comenzó el incendio, ¿viste? Y tomó parte de toda mi oficina. O sea, lo que más se dañó fue mi oficina. Mi oficina y parte de las salas que teníamos para hacer clases. Cuando pasó esto, yo me levanté, bueno, no me levanté, sino que salí del dormitorio para no estar tan solo. Porque ese querido hubiera estado mi esposa. ¿Me echaste de menos? Yo creo que sí. Porque reconozco que sí. Lo reconozco, sí, también. Aunque no he deshecho a Javier, fue un buen tiempo con él. Conocí otras facetas de él que no conocía, de mi hermano querido, que se portó muy bien conmigo, sí, me dio mucha honra, fue un tiempo muy hermoso, qué verdaderamente, bueno. No tengo nada que decir con él. Vimos momentos muy tensos, te digo, pero bueno, así era esto. Y ahí decíamos el cobarde, el Javier, que no vino a estar con nosotros. Yo dije porque yo tenía que cuidar a mi amada esposa que estaba también con lo mismo, los incendios, estaba abrumada, en realidad no podía quedarse sola. Ella ya le siente pavor ya. Claro, entonces me levanté y estaba la esposa de Héctor, porque tenía que hacer el día martes, tenía la reunión de mujeres y ella estaba en cargo de la enseñanza ese día. Y me vio, me preguntó qué había pasado, porque no supieron bien la noticia hasta los... Y le conté que se había quemado parte de la iglesia, entonces ella llamó a Sharon, eran como las 6 de la mañana, yo le dije, no será que no, me dijo, si Sharon está temprano, despierta. Y la llamaron, le explicaron y después me llamó el pastor Raúl. El pastor Raúl me llamó por lo menos 3 veces. Entonces me dijo, esto era tranquilo y me dijo, ¿sabes? Te voy a decir algo que siento de parte del Señor. Este ataque es contra ti. Me dijo, ten cuidado, es contra ti. Que yo no lo entendía al principio bien. No capté bien eso de... O sea, me quiso dar a entender que me querían derribar, para que me entendáis, algo así. No, que sí, es contra ti, es contra ti, es contra ti. Ten cuidado, que es contra ti. Y el pastor enojado decía, por eso odio a Satanás, porque hay cosas así. Claro, cuando llegué el martes a mi casa, fui primero a mi casa, dejamos al Javier en Valparaíso, cerquita de la iglesia, pero yo no quise entrar. Yo te llamé, me dijiste Claro. yo iba a ir ese martes, porque yo Claro. dije que no puedo a la iglesia, pero menos mal que no fui. No, pues yo le dije a los chiquillos, mira, voy a almorzar en la casa y en la tarde bajamos, porque, claro, cuando entré y vi arriba, y los chiquillos de la iglesia se estuvieron, ese día lunes, pues todo el día limpiando para que yo no viera cómo estaba al principio. Me dijeron, no queremos que el tío vea cómo está bonito. Entonces se dedicaban a limpiar. Y cuando yo vi, ahí me di cuenta de lo que el pastor me estaba diciendo. O sea, no entendía bien yo que era una cuestión como querer bajarte de lo que estás haciendo. Como ya, para que te des cuenta que nada te resulta o que Ahí están las palabras. Claro. ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Es como para pensar que estás haciéndolo todo mal, equivocado y que todo está contra ti. Claro. Y que aún Dios te ha abandonado Claro. porque Satanás no tiene compasión. Pues. Claro, ¿viste? Entonces, y viene a tu mente al tiro como dos cosas por tu pecado. Yo no dice, pero si no he hecho nada malo, dice yo, no me he cometido nada que me saque del ministerio. ¿Sabes? No, yo le decía, ¿a quién le dice un día ya estábamos en la iglesia y le dije yo, oye, yo no me acuesto con nadie aparte de mi esposa? porque no piensen que yo soy el culpable. Pero son cosas que te vienen, que son, yo creo que son totalmente naturales en nosotros, no tampoco nos podemos creer superhéroes, no puedo. Entonces, pensando en esto, llegó este salmo, ¿sabes? Y la respuesta era esa. Entonces, ¿cómo yo me consuelo ahora? En lo que dice el 11. Dice, me acordaré de las obras de Dios
Pero después que me acuerdo ¿Entiendes? de todo lo que has hecho, Señor, recuerdo tus obras maravillosas de tiempo pasado. Claro, eso te trae la realidad Sí. y te rompe la teología del Dios se olvidó de mí. ¿Te acuerdas lo que significa Ebenezer? A ver, significa Cristo viene. Hasta aquí No, Jehová. hasta aquí Jehová nos ayuda. Pero hay otro texto, yo no me acuerdo, Ya. que tiene que ver con lo mismo, que se usa mucho. Ya. Porque de verdad eso es tan simple, realmente creo que el salmista siempre hace memoria de esas cosas, digamos, porque se nos olvida con demasiada frecuencia lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que ha hecho por nosotros. Claro, porque tu mente, pues, te la dejáis suelta. Digamos, yo insisto en algo, no creo que la dejemos suelta, creo que de alguna manera, a ver, lo voy a decirlo de esta manera, a mí me llama la atención lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios, no deis lugar al diablo. Claro. Ahora, por eso, pero Es que la gente piensa que darle lugar al diablo muchas veces le pasó la mano con el alcohol. No. ¿Me entiendes? Porque hay personas que creen que, Sí, sí. que son como pecados visibles, los Sí. que Pablo dice tengan cuidado de que no los vean o cosas así. No, pues hay cosas que no se ven y que también nos afectan y que nos atacan constantemente. Si no es solamente, como digo yo, este gallo tiene cuidado, no, que caen cosas visibles de pecado, no. Esta también nuestra cabecita, si ahí está todo. Entonces, siempre va a atacar contra lo que te digo yo, hacerte ver que tú ya no, Dios te dejó, te abandonó, tú no sirves, cometiste algún pecado imperdonable, a lo mejor que Dios y está ya ahí sentado, Ahora, más seco que. por un lado, yo le decía a las personas, le colocaba un ejemplo que lo decía un pastor conocido, que dice que en la Segunda Guerra Mundial, Rommel, ¿sabes que Rommel era de los Panzer, que Ya. los que hizo pebre África y todo ello iba, hasta que se encontró con Patton. Claro, Pero ¿qué pasó? Que Rommel, cuando no había guerra, él era un profesor en la escuela de, no sé, pues de caballería, no tengo idea. Él era profesor, entonces él hizo un libro de estrategia. Entonces ese libro de estrategia él lo aplicó en la guerra. Pues sucedió algo, po, que su enemigo ya. También había leído el libro. En consecuencia, cada vez que Rommel iba a hacer algo, Patton sabía lo que iba a hacer. Entonces, de alguna manera, creo que lo bueno de todo esto, como lo que está diciendo Carlitos, es que nosotros sabemos un poco que él no ha cambiado. Digamos, el enemigo siempre usa las mismas tácticas. Claro. Porque lo que te decía yo, ¿qué es lo que va diciendo Elías? Claro. Primero la autocompasión. Claro, Sí, y segundo, ya no hay vuelta. ¿Qué es lo que dijo Jonás? claro. Jonás increíble dice lo mismo que dice Asaf, lo mismo, y así ¿Viste? uno puede seguir Es encontrando un eso. ciclo pero es un ciclo de las personas que sirven a Dios. Imagino que sí. Porque el ataque viene de afuera, viene a tu mente para decirte que Dios te olvidó, porque Dios y se coordina justo con algo que pueda estar viviendo la persona y que es normal. Ahora, si tú me preguntáis a mí rápidamente qué lección nueva voy a sacar, yo creo en este momento ninguna, porque no sé todavía. Pero sí me doy cuenta, aparte de este, también vino lo que compartí en Nongotoma, que también fue lo que, o sea, leyendo la escritura en segunda de Samuel, ¿cierto? Parece que es 21, bueno, tengo el estudio ahí. Y hablaba de estos gigantes. Dice que David salió y se cansó. Sí. Y tuvo que venir un amigo y así. Y 4 veces más. Dice que el último era portentoso. Tenía 6 dedos en cada mano. Entonces Dios me mostraba a través también que los problemas, esto no es lo primero que va a terminar, o lo único que va a pasar. Viene todavía mucho más que vivir. Ahora, por eso el apóstol es tan claro cuando dice no tenemos lucha contra carne y sangre, el principado. Y pensando un poco lo que dices tú, cuando uno piensa en esta batalla espiritual que es tan férrea, que es tan dura, cuando uno piensa en lo que le pasó a Daniel, él no lo vivió él. La experiencia que a él le relatan no es de él, es de un arcángel. Claro. ¿Te acuerdas lo que Sí. él dice? Que tuvo que venir. ¿Quién tuvo que venir? Miguel a ayudar. Entonces, Claro. ahí uno puede darse cuenta del De lo que uno vive. Claro. Por eso es tan importante, lo bueno de Asaf, volviendo al tema de Asaf, es que él da la enfermedad y también da el remedio. Porque si no da el remedio, ¿cómo hacemos? Y esto es lo maravilloso, dice, me acordaré de las obras de Jehová, dice... Ebenezer. Claro, siempre lo mismo, ponte el lente. Dice, si haré yo memoria de las maravillas antiguas, meditaré en todas sus obras, hablaré de tus hechos, oh Dios santo es tu camino. Dice, ¿qué Dios es tan grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas y hiciste notorios los pueblos tu poder.
y con tu brazo redimiste a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. O sea, eso es lo que uno tiene que tener en mente siempre. Dios es bueno, Dios es bueno. Su promesa dice, cierto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo seré propicio a ti, yo proveeré. O sea, es importante esto porque justamente estas palabras nos vuelven al equilibrio que tenemos que mantener a diario, de que Dios está en control, de que Dios es el único que puede librarnos de todo, de que Dios está siempre por nosotros, nunca contra nosotros. ¿Ves? Dice, cuando el mar rojo te dio, oh Dios, sus aguas miraron y temblaron, el mar se estremeció hasta las profundidades de las nubes, derramaron lluvia, el trueno retumbó en el cielo, tus flechas destellaron como rayos. Es interesante cuando dice lo que habla de estas cosas. Pienso un poco en la oración, cuando uno lee las oraciones antiguas y cómo oraban, por ejemplo, cuando decían el Dios de Abraham, de Isaac, ¿y por qué? Porque claramente si tú empezás a hablar de Abraham, tenéis cuántos capítulos bíblicos para leer todo lo que aconteció con él. Cuando hablas de Isaac es lo mismo. Y de cada uno de estos, digamos, lo que está hablando aquí el salmista, digamos, creo que es tremendamente importante eso. Ahora también tantos textos como cuando nos dice que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por el fuego, lo que tenemos que estar confiados es lo que dice el Salmo 23, que es lo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno. No es que no temeré porque tú estás conmigo. Creo que es tremendamente importante ahora, pero obviamente hay que experimentarlo primero para llegar a lo segundo. Claro. El domingo también, bueno, el domingo estaba lleno el lugar ahí. Vino una niña, aceptó a Jesús como Salvador también, que fue tremendo. En Loncotango también pasó lo mismo, había aceptado una niña. Yo no sabía, los chiquillos me contaron después. Y mi hijo paró la alabanza en un momento y leyó un salmo que fue muy especial, ¿no? O sea, allá no tiene la particularidad de parar la alabanza para leer un salmo. Pero él leyó, entonces me he estado como animando mucho a estar fuerte, a estar firme. Y como te decía, esto no va a acabar aquí, van a seguir pruebas mientras más y pasemos cosas en la vida, mientras Él no venga por nosotros, las cosas van a seguir y tenemos que estar fuertes. Eso es muy importante entenderlo, porque por ejemplo, a mí me gusta un texto de Pedro, cuando dice que los que sufren según la voluntad de Dios. Claro. Yo siempre le digo, y dice ahí, encomienden sus almas al fiel Creador. Es algo interesante, ¿te acordás de la otra parte que dice? Y sigan haciendo el bien. Digamos, que esa situación no te cambie tu corazón, que no permita eso, sino que tú sigas siendo la misma persona a pesar de todo lo anterior, porque dice, a mí me impresiona, dice, a los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas. Digamos, yo siempre lo he dicho, esas personas aparentemente van a enfrentar la muerte. Claro. Y encomienden sus almas al fiel Creador y sigan haciendo el bien. Claro. O como dice primera de Pedro 4:12, que no debe sorprendernos el fuego de la prueba que nos pueda sobrevenir como alguna cosa extraña. Entonces creo que es importante eso. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque vamos a vivir cosas de esa naturaleza. Claro. Todavía. Sí, pero yo creo personalmente que todo trae su propósito y Dios tiene un plan y yo siempre lo he creído. O sea, no vamos a plantar iglesias, pero sí, yo creo que Dios tiene un plan para nuestro querido país. Bueno, Romanos 8, siempre lo hemos dicho, a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Todas las cosas a los que según su propósito son llamados. ¿Sí? Yo creo que Dios tiene un plan para nosotros, hermoso. A mí me gusta Corintios, que dice que los que cosas que ojo no oyó, claro. Que ojo no oyó, que ojo no vio, que oído no oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo me consuelo con eso en realidad. Hay momentos en que me aborda un poco la tristeza, pero confío en el Señor. De hecho, estaba viendo la vida de Hudson Taylor, a veces recurro un poco a sus vidas y él, bueno, se le murió primero su hija, sí, y después su esposa. No es chiste. Y más encima no lo dejaban enterrar. ¿Te acordás que tuvo que caminar cantidad para poder ir a enterrarla? Porque no dejaban enterrarla en los cementerios de los chinos. De los chinos, entonces uno dice, pero él no sucumbió. Bueno, en realidad es como cuando uno piensa también en esta mujer, la esposa del hombre que se comieron los indios aquí a punta de flecha, ¿cómo se llama ese? En Ecuador. Claro, también. Después ella ella después fue y le predicó a la misma persona. ¿Tú te acuerdas que nosotros esa cosa la vivimos tan cercana? No sé si te acuerdas tú que hace muchos años vino la Sharon con una señora rubia. Enseñó aquí.
Ya. Y esa señora había una particularidad, que a ella habían violado a su hija. Y su esposo fue y le predicó al individuo en la cárcel, y el individuo conocía a Jesús. No sé si será el mismo. ¿Te acordáis que cuando estaba la conferencia acá en el Hotel Español, vino un pastor que habló de que su hija fue violada? ¿Habrá sido la misma? No lo sé. Ella vino, esa fue la esposa la que vino aquí. Claro, pero esa vez estaba ese hermano estaba A lo hablando. mejor fue eso. Y que me acuerdo que el pastor Raúl le estaba hablando después. Pero él contó que su hija ese día no se sentía bien y no fue a la iglesia con ellos. Y Sí que me había acuerdo. entrado, claro, a su casa un hombre y la violó y todo. Y que había sido un tema muy... Y el hombre lloraba, o sea... Pero él estaba ahí, ¿no? Él estaba ahí, no sucumbió, Sí, no, se mantuvo firme en cuanto a estas cosas. Para mucha gente es inentendible esto. Es como cuando uno piensa en lo que tú decías, po. Las palabras de Ágabo, o Agabo, no me acuerdo cómo es, y las palabras de los demás, porque está tratando de disuadir al apóstol hasta el punto que él tuvo que decir ya de cabrense, digamos, si yo no solo estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a morir por la causa de Jesús. Claro. Porque de verdad querían... Claro, porque a veces nosotros sin querer sacamos a la gente de la mira de los ojos de Cristo. A lo mejor a nosotros se nos acerca un matrimonio y se sabe, queremos irnos a predicar no sé a dónde, y uno dice, pero ¿cómo? Y uno empieza como de alguna manera a bajar un poco para que sigan cerca de uno, sigan en la iglesia. Y a veces uno comete el error de que Dios les dio la visión de que se fueran, de que Dios les dijo, ya vamos. O sea, y uno hace eso de que ellos sientan compasión de sí mismos y no vean la gloria de Dios. ¿Sí? Pedro, Claro, ¿cómo puede acontecerte esto a ti? claro. Ahí tú Leyes, y él le dice, aparte, me imagino yo, Señor, apártate de mí, Satanás, por eso te porque digo no ponen la mira en las cosas de Dios, arriba, sino claro. las de los hombres. Pero él no lo hizo solo una vez. Una vez, después cuando cortó la oreja lo mismo otra vez. Entonces, y Jesús le dice en Juan, dice, ¿acaso la copa que el Padre me ha de dar no he de beber? Sí, o sea, Pedro, ¿cómo pero se te ¿sabes lo ocurre? que me alucina de esto, no? Me alucina lo que por algo el Señor nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirás misericordia. Eso, como Dios es un Dios de segunda, lo que hemos visto, Asaf, ya no es solo el 77, pues el 73. El rey David o tantos otros, y Dios siempre dando, y al mismo Pedro, a mí me encanta cuando Dios le manda por medio de la mujer a decirle, dile a mis hermanos, ¿y a quién? Y a Pedro. Ahora yo no sé qué estaría pensando Pedro, pero fue alucinante cuando él viene y le dice, apacienta mis ovejas. Acuérdate que Pedro en un momento casi destruye el ministerio de Jesús, pues, en el sentido de que salió a pescar con 6 de los discípulos. Dejó Volvió atrás. pues encima no fue solo él a pescar, tomó a los otros 5 que iban con él y la mitad del ministerio de Jesús. Entonces ahí no puede ver que no entendía bien para dónde iba todo esto. No, bueno, acuérdate que ellos iban luchando constantemente, que iba a ser el mayor, Claro. hasta que Jesús constantemente le paraba. Yo creo que a veces nosotros, yo creo que todas las capillas, todas las personas que van a las iglesias, yo creo que anhelan un obispado. Yo creo que todas las personas, deben ser muy pocas las que no, anhelan un servicio a Dios, de hacer algo para Dios, no sé, cantar, limpiar, lo que tú imaginas que Dios puede hacer. Pero a veces cuando Dios te concede estas cosas, junto con que te concede algún ministerio o algo, también viene la responsabilidad. Y eso a veces abruma, porque a veces vemos las cosas de afuera de un punto de vista y no las ves del interior, cuando estás a cargo de esto. Es como me dijo un amigo, al principio, que anhelaba eso, y cuando lo tomó, vino y me dijo, ¿sabes qué? Con guitarra es otra cosa, Claro. me dijo. Por ejemplo, todos estos días mi hijo se hizo cargo de la iglesia, o sea, mi hijo y los líderes de la iglesia, Sí. pero él encabezó todo. Él se preocupó de estar con los bomberos, de que no se llevaran nada. De hecho, yo perdí gran parte de mi colección de autitos pequeños. Me habían traído 2 de NASCAR original, los compraron en NASCAR y me trajeron para regalar mi colección de... Pero se quemaron. yo vi algunos que estaban en la Algunos, bolsa. pues algunos. Ah, ¿y eso se quemaron? También algunos están quemaditos con los bordes, que yo le dije, déjenlo, porque se los llevó uno, los niños preadolescentes se los llevó para limpiarlo. Y yo le dije que lo dejaran porque los voy a coleccionar así quemaditos, o sea, no... Porque es prueba. Evidencia. Claro. Y se me quemaron todos mis vasos de las películas de superhéroes que iba a ver. Y a lo mejor alguien dice, pero es una niñería, pero algo que a ti te gusta No, tener, sí, pues está sí. Peor fuera que tuviera mujeres piluchas coleccionando como la cuarta, sí, esa cuestión que daban la bomba, no sé cuánto. Y se quemaron. Pues mis libros que son necesarios, tenía como 6 Biblias diferentes.
y se quemaron todas. Y tenía una Biblia también que... La Biblia del oso. También. ¿Se quemó también? También. Y se quemó una Biblia que me había regalado Jesse, que está inclusive firmada por él y todo el asunto hace 25 años para atrás, así que no es más. Y la Biblia que me regaló el Héctor fue la única que salvé, porque o sea, estaba, el escritorio se quemó toda la cubierta y todo eso, y debajo de debajo de algo que cayó del techo, sacaron eso y estaba la Biblia, se quemó la pura tapa y los bordes así de la Biblia quemados. Y está mojado, obviamente. Tenés que dársela de vuelta al Héctor y decir, exijo una devolución. Me regaló otra. Yo me traje dos. Me traje una de letra grande y otra más, con las que estoy usando, pues si no tengo más. Entonces, bueno, pero lo importante es que a pesar de las situaciones que se puedan tocar en un momento, a pesar de que de repente pueda llegar a una autoconmiseración producto de esa oreja que se presta oído a quien no debe. Yo pienso, por ejemplo, en el rey David cuando censó al pueblo. Claro. Entonces Satanás siempre va a estar tratando de decirnos cosas, que hay soluciones a esto y que la solución está ahí, como el salmista dice, que es lo que hay que recordar en la palabra de Dios, porque él lo que recuerda son los portentos de Dios, obviamente que están escritos. Claro. Lo que ocurrió con ellos cuando salieron de Egipto, porque tampoco fue menor todo eso, digamos, el mar rojo detenido, perdón, el mar rojo sí primero, luego el agua en Mara, luego todo lo que ocurrió con ellos. Claro. El Jordán, después Jericó. Mira, cuando yo tenía como 12 años, no era creyente obviamente, 12, un poquito más, como 14, estábamos acampando allá en Laguna Verde, pero por arriba, y me tocó ir a comprar el pan, y yo no pensé que era tan lejos, caminé hasta que, y de vuelta se me oscureció, y oscuro total, tuve que volver al camino para llegar al asunto campamento. Entonces, en ese tiempo católico yo iba cantando canciones de María y cosas así, y eso me mantuvo sin miedo o me sentía acompañado. Lo que uno tiene que en estos momentos es recordar lo que Jesús dijo, las promesas principales que Dios que te da a ti, como por ejemplo, cierto, que Él nos prometió una morada, nos prometió, cierto, sentarnos en lugares celestiales junto con Cristo, nos prometió, cierto, que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Quizás no tenemos enemigos físicos como tenía David. David tenía enemigos físicos. Él era uno solo y 3000 soldados buscándolo, y él se escondía como conejito de cueva en cueva y ahí oraba, ¿cierto? Y lo perseguía a Saúl. Nosotros nos persigue un enemigo que tú no puedes percibir, un enemigo espiritual terrible. Y el enemigo espiritual, aunque es cierto que fue vencido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pero también es un enemigo sagaz. Dice Pablo, dice que no ignoremos sus maquinaciones. O sea, uno tiene que pararse y decir, a ver, lo que estoy pensando, ¿tiene que ver algo con la Escritura? ¿Es realmente un punto que me va a llevar a glorificar a Dios? Porque lo que te decía yo, pues yo en un momento me sentía solo y dije, no, pues no estoy solo. No puedo estar solo. O sea, son cosas que, ¿entendí? Es como que caes en un pozo profundo y tú miras arriba y todo oscuro y no sabes cómo. Yo creo que por eso de alguna manera hay una palabra que es muy recurrente en la Biblia, que se lo dicen a Josué no sé cuántas veces. Sí, esfuérzate, sé valiente. No temas. No temas. Jesús también la repitió montones de veces. Mucho una palabra. ¿Por qué? Porque de alguna manera Satanás no solo quiere hacernos pensar estas cosas, sino que además, como Jesús, nos pone temor. Ahora, algo interesante, porque la Biblia dice que también de alguna manera el temor pone lazo en el corazón tuyo, digamos, te inhabilita. Claro que sí. Entonces, ahora quiero leer algo del libro de los Efesios, en el capítulo 6, verso 10. Voy a leer esta versión, me gusta mucho. Una palabra final, dice el apóstol Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie, firme. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia
de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Cuando yo leo el libro de los Romanos, el capítulo 10, dice que la fe, ¿por qué es lo que viene? Por el oír. Entonces, ahí está un poco lo que el salmista está haciendo referencia, o lo que hacíamos referencia a los salmos, porque los salmos hablan mucho. Por ejemplo, reitero el mismo salmo, y hay muchos otros, pero no temo mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, claramente cuando Satanás nos quita ese consuelo, cuando nos hace dudar de que Dios está con nosotros, casi quedamos la más claro, que absoluta. siempre venían las preguntas que la mente se hace, que uno se hace, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y no es qué voy a hacer, ¿qué Dios va a hacer? Sí. Porque uno confía en Él. Si la iglesia es de Él. Claro, la iglesia es de Él. Sí. Yo no se quemó mi casa. Sí. Es confortante eso del pastor Chuck, claro. Cuando él dice esas cosas. Eso no se quemó mi casa, no, se quemó la iglesia. Sí. Y no es mi casa. Sí. O sea, no duermo yo evidentemente ahí, sino que es de Dios. Y a Dios se le quemó la casa en realidad, no a mí. Problema de él. Claro. Es entonces verdad, Él tendrá que... Y Él lo va a hacer, porque claro. dice, no te dejaré ni te desampararé. Claro. Podemos decir confiadamente. Claro, dice. confiadamente. Entonces, yo he recibido hartas llamadas a la suya y de otros pastores más, y han sido reconfortantes realmente vivir en la digamos, que te estén diciendo cosas bonitas, que te estén hablando. Ahí el pastor hizo el programa de conversación, no sé cómo se llama. Como decía, es otra palabra, a calzón quitado, si una cosa así era claro. La traducción que le hizo Héctor, claro. Como entonces, hablemos la verdad. Ellos hablaron también de esto y que mostraron pasó. En el domingo también, claro, yo lo vi. Pero yo no los vi. Yo lo vi. Porque estaba tan en... Deo lo mostró. Claro, Deo fue antes de que empezara el pastor Raúl, ¿ya? Y él después hizo una pequeña, también habló de lo mismo. Claro. Y estaba tan... Bueno, nuestros pastores son increíbles. Claro, tan en sí mismo. Gracias, pastores. Sí, no, sí. Es que él le achuntó. Yo no sé, bueno, Dios lo usa nomás. Me dijo, cuídate que es contra ti. Sí. Dijo, sí, fue así. Pero si obvio, si cayéndote tú... Sí. Eso no es menor, digamos, la iglesia va a seguir a lo mejor, pero no es menor. Entonces, lo importante, volvemos a reiterar, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Satanás siempre está tratando, aquí son flechas encendidas. Me gusta el salmista cuando dice que lo lleve a la torre más alta, porque ahí no llegan las flechas de... Escóndeme claro. En tu... Pero el remedio, lo importante es que el remedio lo da el mismo salmista, sí. Y eso es maravilloso y expone nuestra realidad de que realmente hay momentos difíciles sí. Y no son fáciles. Y nosotros por naturaleza, aparte que somos una naturaleza caída, ¿cierto? Si no fuera por el Señor nada podríamos hacer realmente. Y hay que tener cuidado con estas teologías que nos inventamos a veces y que llevan a la gente a veces hasta el suicidio. Y es por lo mismo, porque uno tiene que pensar si la Escritura lo dice. Si esto está aquí, entonces así tiene que ser. El apóstol Pablo dice que hay que llevar todo pensamiento cautivo claro. A Cristo. Tiene que sujetarse a lo que la Escritura dice, mantenerse sujeto. Imagínate el David, ¿cierto?, siendo perseguido, sin descanso. Y la palabra era lo único que lo sujetaba. Claro, que lo sujetaba. Y por eso él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Claro que él hacía una oración que nosotros no hacemos hoy, destruye a mis enemigos. Sí. Pero nosotros... Yo el domingo le decía a las personas... no quisiera orar así. Yo le decía a las personas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar a la mujer que quemó nuestra iglesia y la vamos a agarrar a palo? ¿Qué vamos a hacer? ¿O la vamos a perdonar? O sea, ¿a qué nos mandó el Señor realmente? Aunque para nosotros es doloroso, pero Dios nos mandó a perdonar. Y hay que creer, porque como tú decías, que Dios tiene cosas preparadas, como dice Jeremías, para ustedes. Le quiero leer el Salmo 73. Es verdad, Dios es bueno para con Israel. A mí me gusta esto con los de corazón puro. ¿Por qué? Porque esto lo dice después de la experiencia. Pues. Claro, cuando él estaba viendo la experiencia, para él no era Dios bueno en ese momento. Dice, pero en cuanto a mí, dice, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano, fuerte, no tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas con los demás, lucen su orgullo como un collar de piedra preciosa, se visten de crueldad. Están gordos, estos gordos ricachones, dice aquí, tienen todo lo que su corazón desea, se burlan, hablan de solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros,
se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas estas palabras. Mira lo que dice aquí. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé mi corazón puro en vano, me mantuve en inocencia sin razón alguna. En todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en el santuario de Dios, entendí el destino de ellos. En verdad los pones en un camino resbaladizo, haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los temores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, yo estaba destrozado por dentro, fui tan necio e ignorante, debo haber parecido un animal sin entendimiento, sin embargo todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Amén. Va a llegar un momento que vas a mirar para atrás y vas a hacer un salmo propio. Bueno, te damos gracias, Carlito, una vez más. Ya hemos vuelto. Los días lunes no. Sí. Estaremos viendo algún tema para la próxima semana. Sí, si hay alguno que le interese a alguien, ahí indíquenos. Sí. Creo que sería bueno que habláramos un poco de cómo la iglesia, nosotros como iglesia vemos el crecimiento de las otras, digamos, cómo se expande el reino de Dios a la visión de la capilla tiene. Es bueno que lo miremos y analicemos un poco el tema, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, cómo, digamos, hay algo importante que siempre debemos tener en mente. Yo le decía en una de las reuniones que tuvimos con Raúl y Sharon, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Con el pastor Raúl? Con el pastor Raúl, ¿ya? Sí, con el pastor Raúl, ¿cierto? Hasta las 2 de la tarde, que tomé café como condenado a muerte. En una... ¿Y cuando haya angustiado? Y yo le decía que una palabra que Sharon me dijo que estaba muy bonita y que no la había pensado así ella. Que lo que te decía yo, pues Felipe, Dios lo usó primero sirviendo mesa, pero después fue un gran evangelista hacia Samaria. Y de ahí lo sacó el Señor para verlo en una esquina. Pero Felipe no ponía la mano sobre las personas para recibir el Espíritu Santo. No. Entonces mandó a buscar a los apóstoles y los apóstoles pusieron las manos. Yo creo que es una forma de jerarquía espiritual que Dios pone para que entendamos que siempre va a haber alguien sobre nosotros, sí. Que es importante. Es verdad que tenemos autonomía, que las iglesias son autónomas, pero a la vez, ¿cierto?, dependemos de alguien que está sobre nosotros. Bueno, alguien dijo algo, dijo que aquel que no estaba sujeto a una autoridad, difícilmente iba a poder ser una autoridad. Claro, esto es así. Sí. Nosotros nos sujetamos en amor. Ninguno de los pastores chilenos que tenemos hoy, como 12 o 10 o 11 tal vez, está sujeto, 12, no están sujetos a nosotros en el sentido de legalismo o algo así. Cualquiera puede irse cuando él quiera. O sea, yo de hecho de los pastores conozco a Vena, por decir el nombre, al Carmona, al Seba Carmona, yo no sé ni cómo se llama su segundo nombre, ni mucho menos su segundo apellido, porque no están inscritos en ninguna parte, porque no es una cuestión de lista. Yo le decía ayer a las personas el domingo, hablando un poco de cómo es la capilla, cómo es el sistema de la iglesia. No tenemos hoja de miembro, no sé quién diezma, no sé quién da, nunca he sabido el sueldo de las personas. O sea, es porque nosotros de alguna manera seguimos creyendo lo que el pastor Jack nos enseñó, que donde Dios guía también Dios provee. O sea, no puedo creer que Dios nos va a tener mendigando una provisión. No creo que ese sea el sistema de Dios. Ni que estemos inscribiendo gente, ni forzando a gente el último día del mes, cerrando las puertas de la iglesia y que no se escapa nadie aquí hasta que no juntemos dinero. ¿De qué estás hablando? ¿De Lucas Márquez? No sé. Y no juntamos el dinero del lugar. Yo creo que Dios
nos tendría, si fuese así, tendría todo el mundo enfermo el colon y sería horrible llegar a fin de mes con esta gran preocupación. Bueno, ahí vamos a ver si lo vemos de esa manera. Ahora, lo importante, tal como lo hemos dicho, lo que estamos viviendo bajo esta forma de gobierno que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Como dice el pastor Chuck, estamos por amor unos a otros y tenemos principios que son los que nos gobiernan. Y eso es lo importante. Y creo que de verdad, como tú lo dijiste recién, es demasiado bueno todo. ¿Por qué? Porque nos hace poder vivir tranquilos con respecto a lo que te pasó a ti con la iglesia. O como el mismo pastor decía, que nosotros no contamos cabezas, pues, digamos, no andamos fijando cuántos vienen, cuántos no vienen. Dios nos ha llamado a pastorear y a enseñarle a esas personas lo mejor que podamos. Claro. Así que bueno, ahí veremos la próxima semana. Muchas gracias y no se olvide, la fe viene por el oír la palabra de Dios. La forma de apagar los dardos de fuego del maligno, como dice ahí, es con el escudo de la fe. Todos estamos expuestos a situaciones difíciles, Jesús lo dijo, a mí me encanta, porque nunca se lo ocultó a los discípulos. Ahí en Juan 16 le dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es lo importante. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar las demás cosas? Así que Dios sabe lo que es bueno para nosotros y tenemos que simplemente creerlo y confiar. Y esperar, que también cuesta a veces, pero hay que esperar. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por recibirnos.